Bueno chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a ver ahora entonces la segunda parte, y la última parte de este trabajo práctico, que en definitiva es la última parte también de la materia. Les voy a compartir. Bueno, entonces la segunda parte vamos a ver, vamos a continuar con los costos indirectos metidos en el flujo de la obra, analizar estos gastos generales de empresa, trazar un diagrama de Nopel, aplicarlo a un ejercicio para la resolución del práctico y bueno, un poquito algunas cuestiones adicionales y el temario que tenemos acá en pantalla. Este es un repaso de los pasos que habíamos visto al final de la parte 1 para la resolución del trabajo práctico. Entonces calculamos los gastos generales de empresa, los gastos generales de obra, conseguimos calculando y consensuando con los ayudantes un valor del precio de venta de mercado. Calculamos los costos variables sin el costo financiero, la utilidad básica, calculamos un K con este precio de venta de mercado, con este valor de K resolvemos el plan de trabajo y obtenemos un costo financiero asignado a ese plan de trabajo y asignado a las garantías. Con eso, con todos esos valores o todos esos datos, calculamos, vamos a trazar el diagrama de Nopel, que es lo que vamos a ver ahora, y después vamos a ver cómo calcular a partir de la utilidad básica de esa obra, las obras que vamos a tener en cuenta, cómo calcular la utilidad bruta y en definitiva cómo obtener el beneficio de la empresa en el año o en el periodo. Bueno, arrancamos considerando que el objeto o la meta de las empresas constructoras es ganar dinero ahora, poder ganar dinero en el futuro haciendo proyectos exitosos y manteniendo un crecimiento constante pero sin poner en riesgo la estabilidad de la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué lo refrescamos? Bueno, en definitiva, las empresas constructoras quieren ganar dinero realizando eso, lo tienen que hacer porque tienen accionistas, porque tienen obligaciones y demás, que esperan esos resultados. Lo tienen que hacer a través de proyectos exitosos para que de alguna forma no quede la empresa expuesta por hacer una obra, hacerla mal, le tengan que ejecutar garantías, tenga problemas a futuro y demás, sino que sean distintas obras o distintos proyectos que tengan cierto éxito, cosa de más adelante poder ganar y continuar haciendo proyectos. Y no poner en riesgo la estabilidad quiere decir que, bueno, tener controlado todos los parámetros que nos van a definir nuestros proyectos, nuestras obras, y no, en definitiva, mandarnos a realizar una obra que no tenemos experiencia alguna, que sea muy compleja y demás, y bueno, nos ponga en riesgo la estabilidad de nuestro futuro como empresa constructora. Pasa mucho cuando una empresa se mete en un rubro que no conoce, no está bien asesorada o no empieza a través de una UTE, que es una unión transitoria de empresa, por ahí se lanza sola a realizar un tipo de actividad que no tiene experiencia y bueno, las consecuencias son irreversibles muchas veces. Bueno, los costos indirectos en el flujo de obra. Acá no vamos a considerar el anticipo. Si hay que considerar un anticipo, se considera al inicio del primer mes, y tienen que ver la forma ustedes de cómo ir restándolo con el porcentaje que cobraron mes a mes o periodo a periodo en la obra, en los certificados de la obra. Bien, nosotros teníamos entonces el plan de trabajo, que fue lo que vimos al final de la clase anterior, la parte de los costos directos. La parte de los costos indirectos, ¿cómo lo vamos a organizar? Bueno, los gastos generales de obra los vamos a poner mes a mes en función de, acuérdense que habíamos visto que había aplicación puntual y aplicación continua en el tiempo. Los gastos generales de empresa no los vamos a tener en cuenta en este sistema de costeo, acuérdense que lo resolvemos por costeo directo. Cero. Costos financieros en esta primera aproximación, en esta primera iteración, tampoco tenemos. Entonces vamos a tener los egresos mensuales, los vamos a ir acumulando, lo mismo con los ingresos, los vamos a ir acumulando y vamos a trazar la curva egreso-ingreso, que, bueno, tiene distintas formas, tendría que quedar de alguna manera ingresos por debajo hasta el punto de equilibrio y tener un beneficio al final, es decir,
la curva de ingresos tiene que quedar por encima de la curva de egresos. En términos de histograma, mes a mes, por ejemplo, lo vamos a ver de una forma parecida a esta. En este caso, fíjense que tienen siempre negativo hasta el último mes, el último periodo, donde tienen una barra que representa de alguna manera el beneficio antes de todas las deducciones. Bueno, cada una de estas barras, en definitiva, es la necesidad de dinero, es el histograma de necesidades, que lo debemos cubrir, como vimos en la primera parte, con las distintas formas. Este cálculo, bueno, repasamos el cálculo de esta necesidad de dinero a través de crédito. Por ejemplo, las tasas estas, búsquenlas en la página del Banco Nación, por ejemplo. Estas son del año pasado. Vemos la necesidad que tenemos mes a mes, cuánto genera ese interés respecto a esta necesidad y cuál es el costo asociado. Lo mismo para las garantías, con la diferencia que la tasa de interés, la consideramos del 1% en el año. Y bueno, de esa manera calculamos los costos financieros totales para nuestra obra y nuestro plazo de tiempo. Segunda iteración, no tenemos anticipo en este caso, pero sí tenemos los gastos financieros. Se los cargamos en la parte de costos indirectos y volvemos a calcular el plan de trabajo. Vamos a tener un nuevo histograma de necesidades, muy parecido al anterior. Si quieren pueden hacer una nueva iteración. Es decir, la iteración me refiero a plasmarle en el K, que usamos para certificar, ese valor del costo financiero. Bien, análisis de los gastos generales de empresa. Vamos a ver ahora entonces el diagrama de Knoppel. Acuérdense, el diagrama de Knoppel está pensado para el sistema de costeo integral. Tiene un montón de consideraciones que las vamos a ver, y nosotros vamos a hacer un híbrido, como hicimos con los sistemas de costeo. Acuérdense que lo resolvemos de alguna manera por costeo directo, pero echamos mano a varias herramientas del costeo integral. Bueno, el diagrama de Knoppel de alguna forma también representa esta situación. Bueno, las hipótesis para el uso del diagrama de Knoppel son que tenemos en el año, las unidades de producción son de un mismo producto. Mismo producto, unidad de producción constante, es decir, que no hay intervalos de interrupción, que hay un costo fijo y que es lineal. Acuérdense que esto se daba para ciertos rangos de obra. Y tiene alcance anual, es decir, es una foto del año de una empresa en términos de precios y en términos de unidades de producción. Perdón, precios no, sino unidades monetarias. Entonces el diagrama de Knoppel refleja en un momento determinado la situación de la empresa. Con ello, con este diagrama, con esta foto, podemos tomar decisiones respecto a los costos fijos. Al cotizar una obra nueva, o podemos tener a mano para tomar cierto tipo de decisiones. También se lo conoce como el gráfico del punto de equilibrio. Bien. ¿Cómo se construye? Bueno, en los ejes tenemos unidades de producción, acuérdense que son anualizadas, y unidades monetarias en las ordenadas. Ponemos el gasto general de empresa, que es nuestro único costo fijo. Acuérdense que nosotros lo vamos a calcular, lo tenemos que llevar a valores anuales. Hay uno de los ejercicios de los parcialitos que están dando vuelta que les dan un gasto general de empresa por mes, y bueno, ustedes tienen que trazar un diagrama de Knoppel y muchos se olvidan de pasarlo en el año, se quedan con el valor del mes y les queda bastante desfasado todo. Bueno, los costos variables, que para calcularlo entonces tenemos en cuenta los costos directos del práctico 4, los gastos generales de obra que calculamos al inicio de este práctico, y los metros cuadrados, si consideramos la unidad de producción metro cuadrado, de obra que vamos a ir haciendo hasta la capacidad final de la empresa. La capacidad final de la empresa, es decir, la cantidad de metros cuadrados o de unidad de producción que esa empresa puede construir en el año. Bien, los costos totales, el precio de venta. Precio de venta que vamos a graficar acá,
va a ser el precio de venta que consensuemos, precio de venta de alguna manera de mercado. Ahí hay un valor para un metro cuadrado de un tipo de construcción así, similar a eh, a un hospital, algo por el estilo, era este valor. Y coincidía bastante bien en el momento que armamos esta presentación con el curso que estaban, que creo que incluso estaban analizando un CAPS. Pero bueno, es un valor viejo, hay que actualizarlo. Bien, esto entonces veíamos que era la forma para calcular el K', el precio de venta. Calculamos el punto de cobertura o punto de equilibrio, que es donde se igualan el precio de venta con los costos totales. A partir de ahí, en definitiva, tengo ya cubiertos los costos y me puedo parar de otra manera al analizar una nueva obra, si ya sé que estoy a la derecha del punto de equilibrio. La forma de calcularlo. ¿Cómo asignamos el costo fijo a una obra con esta herramienta? Supongamos entonces que estamos parados en el punto 1. Imagínense que la unidad de producción anual, no sé, sean 100 metros cuadrados, por decir algo. El punto 1 serán 7 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, en este valor tengo, bueno, un precio de venta, que el precio de venta es constante, porque consideramos la misma unidad de producción, los costos variables, los costos totales, y vemos que nos faltan cubrir de los gastos generales de empresa, de los costos fijos, todo lo que está representado en A. Analizamos una segunda obra que incluye las unidades de producción que están entre 1 y 2, es decir, todos estos metros cuadrados, en el caso que sea, y vemos que lo que nos falta cubrir es lo que está entre flechas denominado B. Entonces, en análisis, situación actual 1, se analiza una obra nueva que permite llegar al punto 2. Para mantener el precio de venta, que es una de las condiciones que tenemos que cumplir para usar el diagrama de Knoppel, asignamos a la segunda obra como costo fijo la diferencia entre A menos B. Lo que es lo mismo de pasar una paralela al costo total que pase por la segunda obra. Bueno, esto se usaba antes en la metodología de costeo integral para asignar los costos fijos. Nosotros en costeo directo, acuérdense que calculamos la utilidad básica de la obra y después vemos como política de la empresa cuánto de esa utilidad básica se le asigna para cubrir los costos fijos. Bueno, algunas consideraciones respecto al punto de cobertura y cómo podemos acercarnos como empresa contratista, que lo ideal es estar a la derecha, ¿no?, del punto de cobertura. Bien, el punto de cobertura son las unidades a producir para cubrir los costos fijos. A la izquierda los vamos cubriendo, a la derecha ya están cubiertos, entonces a la hora de presentarnos una licitación tenemos mejores condiciones o podemos ir con un precio más barato que aquel que tenga que cubrirlos todavía. ¿Cómo se puede acercar a este punto? Bueno, aumentamos la producción, quiere decir que disminuimos los costos fijos en proporción. Reducir el costo variable, que esto es trabajar sobre la pendiente de la recta de los costos variables, y para ello hay que actuar sobre los métodos y los estándares. Acuérdense que es parte de lo que vimos en el trabajo práctico 2. Bajar, por ejemplo, tiempos suplementarios, tiempos improductivos, y, bueno, y mejorar esos rendimientos. Cambiar la política de compra de materiales, en este caso estamos actuando sobre la recta de precios de venta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, conseguir mejores acuerdos con los proveedores, arreglar pagos a plazo y demás. Y después, por último, no deseable, es reducir los costos que tenemos, en el caso extremo, reducir personal, reducir algunos beneficios que tenga el personal y demás. Bueno, las utilidades que podemos ver en el diagrama de Knoppel. La utilidad básica era el precio de venta menos el costo variable. La utilidad bruta, que le incluimos la resta de los costos fijos. Y la utilidad neta, que en definitiva también le saca los impuestos
que corresponden en la obra. Muchas veces decimos que el diagrama de Noppel es una mezcla entre los dos sistemas de costeo. En el término del costeo integral, que es la naturaleza de este diagrama, bueno, es porque asigna a cada obra parte de los costos fijos necesarios. Y el sistema de costeo directo, básicamente lo consideramos de esa manera porque la recta del precio de venta, la que está en verde, es una recta tomada de valores de precio de venta del mercado. Porque si nosotros calculamos el precio de venta y está fuera del mercado, sí o sí lo vamos a tener que corregir en este diagrama, porque en definitiva no vamos a ser competitivos en el largo plazo. Bueno, aplicación del diagrama de Noppel para la resolución del trabajo práctico 5. Acuérdense que lo vamos a usar para resolverlo de una forma un poco híbrida. Bueno, tenemos el gráfico. Este gráfico por ahí está un poco distorsionado de las unidades de producción, de nuestro diagrama de Noppel, el punto de cobertura, y bueno, fíjense que del punto de cobertura al final del periodo hay todavía un largo camino. Sería muy auspicioso para la empresa. Nosotros entonces tenemos estos valores, estos datos los van a ir obteniendo a medida que van resolviendo los prácticos. Ya en el trabajo práctico 5 estos ya los tienen todos. Superficie de la obra, en caso que lo analicemos por metros cuadrados, los gastos generales de empresa, los costos variables, precio de venta de mercado, todo esto en definitiva sale al tener ya encaminado el TP5, los costos fijos, costos variables por metro cuadrado y el precio de venta por metro cuadrado. Bueno, calculamos el punto de cobertura y vemos, haciendo el análisis del costeo integral parados en el punto A y en el punto B, que serían dos obras de ejemplo, cuánto nos falta cubrir de este gasto general de empresa. Bien, ¿qué consideraciones de vuelta? Cantidades de obras similares que podemos hacer en función de la capacidad de la empresa y el equipamiento que tengamos. Trazamos las rectas, conocer el faltante de gasto general de empresa y calculamos las utilidades. Bueno, por ahí esto, explicándolo así sobre un gráfico ya hecho, es más difícil, pero en definitiva ustedes teniendo estos valores, teniendo el gráfico, lo van a poder ir construyendo sin problema. Bien, pasamos entonces al planteo dinámico, que dijimos que esto no lo vamos a usar en el trabajo práctico, pero es de alguna manera la forma en que se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo en las obras. Tiene en cuenta la inflación, tiene en cuenta el valor de dinero en el tiempo y se utilizan distintos indicadores que ustedes vieron en la materia de evaluación de proyectos, como pueden ser el VAN, el throughput, y en definitiva esos dos son por ahí los más usados. Lo que se hace, bueno, tenemos la planilla de costos indirectos, egresos e ingresos. Este es el último resultado de egreso e ingreso, en definitiva es un beneficio antes de impuestos de 5 millones. Y calculamos, para tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el VAN de este flujo de dinero a lo largo del periodo de la obra. Y vemos, bueno, consideramos alguna tasa que si lo quieren resolver de esta manera la podemos definir, y vemos como el beneficio estimado a valor de precio de dinero en el tiempo, cómo se reduce de manera significativa. Bueno, y por último el throughput, que es un indicador de evaluación de proyectos que se usa mucho para analizar proyectos similares que tengan distinto horizonte. En definitiva lo que hace es analizar el VAN de cada proyecto y dividirlo por el plazo de obra, entonces nos da de alguna manera la velocidad de enriquecimiento de una empresa, la velocidad de incorporación de capital. Bueno, es un comentario nomás para tenerlo en cuenta
y nada más. Este es un ejercicio que está resuelto por costeo integral. Lo pueden ver en detalle después. Acá está el plan de trabajo armado. La parte de los costos indirectos, el cálculo del K. Obtenemos entonces primero la diferencia de la curva de egresos y la curva de ingresos. Obtenemos el histograma. Calculamos los costos financieros. Recalculamos el valor de K. Volvemos a entrar. Fíjense este valor de K, esto es un ejercicio, pero es bastante alto. Volvemos a repetir el cálculo del plan de trabajo y obtenemos un nuevo valor del cierre o del beneficio para esta obra. Bueno, el ejercicio de costeo directo lo vamos a presentar acá, lo tienen que resolver ustedes de manera individual, lo tienen que subir al campus o entregar. Y en definitiva va a ser las veces del parcialito que anteriormente tomábamos en las aulas del TP5. El ejercicio consta, es muy similar a lo que tienen que hacer para el trabajo práctico, así que ya lo pueden practicar haciendo este ejercicio. Tienen que calcular el resultado operativo de una empresa que realiza en el año 10 obras de vivienda. Estas obras tienen 100 metros cuadrados cada una. De vivienda, con el dato que es de vivienda, pueden ustedes imaginarse cuál es el costo, o pueden tener herramientas para ir a buscar un costo, un precio de venta de mercado y demás. Bueno, el plan de trabajo lo tienen que armar considerando estos plazos, estos costos directos. Acá tenemos la tasa que tienen que usar. Es una tasa que está desactualizada, pero usemos esos valores para poder comparar los resultados. Estos valores que tenemos acá, de los materiales y demás, están a fecha julio del 2018. Lo primero que tienen que hacer, acuérdense, es actualizar materiales, mano de obra, a valores de hoy, con los índices de la cámara, con la planillita que les pasamos allá. Bien, algunas consideraciones es que se cobra un anticipo al inicio del mes 1. Este anticipo, el porcentaje de anticipo, acá no está, creo que está en la siguiente página. El porcentaje de anticipo de la obra corresponde al último número del padrón de cada uno de ustedes. Bueno, después los otros requisitos son para armar el plan de trabajo, de cómo se pagan los materiales, cómo se paga la mano de obra, y la forma de que se cobran los certificados. Estos valores de acá, que son actuales, son de Clarín Arquitectura, tiene una sección donde tiene un montón de precios. Fíjense de la vivienda que están considerando acá, el valor que corresponda, o un valor aproximado de precio de venta por metro cuadrado, si lo quieren analizar por metro cuadrado, para tener como precio de venta de mercado. Lo pueden ajustar incluso con el valor de la revista Vivienda que vimos también en la clase. Acá está lo del porcentaje cobrado de anticipo, corresponde al último número de padrón. Lo que tienen que hacer es calcular el precio de venta por unidad de producción, con los criterios que ya vimos, actualizar los valores, calcular el valor de K, calcular la utilidad bruta de la empresa, es decir, partiendo de la utilidad de la obra y considerando las 10 obras, calcular la utilidad bruta, analizar el beneficio radioindustrial y obtener conclusiones. Analizar porque lo tienen que resolver por costeo directo, por así. Entonces, bueno, esto lo tienen que armar. El plan de trabajo, esa planillita la pueden tener armada antes de sentarse a hacer este ejercicio, así más o menos con esa planillita armada no les debería llevar más de 1 hora como mucho. Esta es la planillita de actualización de precios, que me faltan los valores del cuatrimestre pasado a hoy, que en la que les pasé ayer sí están ya aclarados.
Lo que se hace en definitiva es, nosotros por ejemplo tenemos un pliego del año 2019 y nos paramos a día de hoy tenemos indicadores de 2 meses atrás y hacemos la diferencia entre el indicador, o sea la división entre el indicador hoy y el indicador en el mes base, y ese valor mayor a 1 es el que usamos para actualizar todos los precios. Es una de las tantas formas que hay para hacer actualización de precios. En el caso de la redeterminación, que habíamos hablado un poco en el trabajo práctico 1, que los pliegos ya tienen alguna polinómica, simplemente les muestro una polinómica por ahí sencilla, que tiene que ver con los durmientes de hormigón que se utilizan para las obras de renovación. Los durmientes son, fundamentalmente, tiene dos materiales, que uno es el hormigón y el otro es el acero. Entonces la fórmula, bueno, y la mano de obra, por supuesto, y después tiene un montón de cuestiones indirectas que hacen a los moldes, a la planta y demás. Pero el peso, el peso operativo de los durmientes está en el hormigón, la mano de obra y en el acero. La fórmula que se pone en los pliegos de compra, por lo menos de ADIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, tienen en cuenta, bueno, un término fijo, ponderadores que tienen en cuenta valores que vienen del INDEC. Estos ponderadores, por ejemplo, tienen en cuenta el hormigón elaborado. El INDEC tiene un índice para el hormigón elaborado, que es el 37510. Para el acero, que también tiene un índice, y para la mano de obra, que también tiene un índice. Entonces, con esos índices, en el momento que salió el pliego, y en la fecha actual, con estos ponderadores, que en definitiva le dan cierta relevancia en el precio total a cada uno de estos elementos, obtenemos un valor. Ese valor lo comparamos con un gatillo que se le llama, que si es mayor o menor a tal número, nos permiten presentar una redeterminación de los valores, de los costos de eso, en este caso de los durmientes. ¿Qué quiere decir? Nosotros fabricamos el durmiente, lo certificamos a valor de pliego. Vemos esta fórmula, esta polinómica. Si nos da mayor al gatillo, nos permiten entonces presentar esa redeterminación que se va a cobrar a posteriori del certificado del material. Bueno, acá hay un Excel donde está en definitiva puesto con valores reales, mes a mes, el valor, o sea, el precio base, por ejemplo, de durmiente en octubre de 2016 era de 1.065 pesos masivos. Por ejemplo, en el mes de diciembre, con esta fórmula, nos daría el precio redeterminado de 1.120. Lo que hacen los analistas de licitaciones, el analista financiero, es, de estas licitaciones que ya están en curso, es ir actualizando todos los meses estas planillas y presentar las redeterminaciones correspondientes en los comitentes. Bueno, esta es una metodología que se usa para grandes obras, que tiene en cuenta qué cantidad de liquidez y flujo de caja es óptimo tener para el desarrollo de una obra. Pero aplica a grandes obras y no lo vamos a ver en detalle. Bueno, ahí hay un ejemplo. Cálculo de valor ganado. Esto véanlo en la teórica. Luis tiene una clase de esto. Simplemente aclarar que en cualquier momento de un proyecto existen en estas mediciones de avance los tres valores: valor real, valor premiado y valor ganado. Que bueno, mírenlo en la práctica, no lo vemos en un trabajo práctico, simplemente son metodologías que se usan en la actualidad para obras de mediana o gran envergadura. Bueno, y esto por último, para financiarse las empresas grandes tienen opciones, distintas opciones, no solamente crediticias a través de bancos, sino a través de la bolsa de valores o el mercado de valores y todos sus instrumentos. Algunos términos que por ahí vimos en el desarrollo del práctico, en general en el desarrollo de la materia: el coeficiente de pase o K o markup,
los indicadores del INDEC, indicadores de la Cámara Argentina en la Construcción. Las provincias también tienen sus indicadores en función de sus condiciones regionales. Estos términos en realidad los repasamos. Lo ideal es que ustedes sepan definir con sus palabras qué son cada una de estas cosas. Un certificado, qué es un certificado, presupuesto, qué nos indica, las circulares que vimos en los primeros pliegos, en los primeros TPs, compulsa de precio, los distintos tipos de tasas que tenemos, las distintas formas de integrar la garantía, licitación, las adendas de un proyecto, las economías y demasías. Acuérdense que esto lo vimos un poco en el práctico 1, economía es cuando nosotros tenemos un ítem y de repente se necesita menor cantidad, entonces nos recortan de alguna manera la totalidad. Y la demasía es, por el contrario, cuando se necesita mayor cantidad de un ítem y el comitente genera esta acta o esta demasía plasmada, ¿no? O en un nuevo contrato, o en un acta, o en los libros directamente. La diferencia entre redeterminación versus actualización de precios, acuérdense que está la polinómica en el medio, licitación con etapas múltiples, bueno, polinómica de asignación, esto ya lo habíamos visto en los prácticos anteriores. Bibliografía de referencia, está todo dando vuelta en PDFs, se puede conseguir. Y con esto entonces terminamos la clase práctica, o sea, la explicación general del trabajo práctico 5. Acuérdense que estas explicaciones en definitiva son una ayuda para llevar adelante la clase. Ustedes con escuchar la teórica y sentarse con el pie, con todos los documentos que tenemos, deberían poder comenzar a hacer ya el práctico. Esto simplemente es como un repaso un poco más apuntado a la resolución de la clase práctica. Bueno, disculpen por ahí si me trabé un poco. Estoy acá justo en el laboratorio. Tengo algunas cosas dando vuelta también. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Acuérdense que el lunes 22 es el examen. Seguramente vamos a tener al inicio de la clase una charla de un ingeniero que trabaja en obras hace mucho tiempo y en obras que con la empresa implementan siempre nuevas tecnologías de construcción y demás, y nos va a contar un poco la experiencia de alguna de las últimas obras. Eso seguramente va a ser el mismo 22, entre las 7 y las 8 y cuarto. Y después de ahí arrancamos con el parcial. Bueno, cualquier cosita nos escriben. Gracias.